Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno poder saludarlos y que nos volvamos a encontrar como todos los miércoles en esta reunión o en este tiempo de estudio bíblico. La verdad, como se los expreso siempre, me alegra mucho saber que ustedes eh, ven el programa, que tienen su corazón abierto para estudiar la Biblia. También sé que muchos llegan de su trabajo a las 7 de la noche, yo lo sé, o más tarde, pero se sientan y prenden el teléfono o el iPad o el televisor y lo ven. Y eso nos llena de satisfacción porque nos sentimos acompañados y bueno, todos estamos aprendiendo juntos. Así que hoy vamos a continuar un poco lo que veníamos hablando la semana pasada, que tiene que ver que cómo conservar o retomar la bendición. Vamos a avanzar en ese segundo asunto que, que es importante. ¿Qué sucede cuando un hombre se vuelve a Dios? Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Señor, ahora vamos a retomar este tema, a estudiar tu palabra. Te damos gracias por este privilegio. Rogamos que nos bendigas, que nos exhortes, que nos animes si es necesario, pero que esta palabra haya cabida en nuestro corazón. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Bien, nosotros empezamos a hablar la semana pasada de cómo conservar o retomar la bendición. Y yo hice una introducción hablando acerca del hombre y la manera como eh, lo leemos por la Biblia, cómo Israel desde el principio se olvidó de Dios, cómo se olvidó de la manera como Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, con mano extendida, con misericordia, con bondad. Cómo por tanto tiempo Dios tuvo misericordia de ellos y trató de guiarlos en todo, pero definitivamente tomaron la decisión de endurecer sus corazones y no quisieron atender ni los mandatos ni la voz de Dios. Y mostramos también cómo, sabiendo que ellos ya le conocían y habían tenido esa experiencia, cómo tuvieron que sufrir por abandonar al Señor, cómo tuvieron que sufrir por no obedecer los mandatos del Señor. Y hacíamos una alusión precisamente a nuestra propia vida, cómo muchos de nosotros olvidamos de dónde nos sacó Dios y cómo nosotros mismos y hemos tenido que sufrir las consecuencias de olvidarnos del Señor. Dijimos entonces al final que durante 70 años fueron cautivos, burlados y escarnecidos, que perdieron el gozo, la alegría. Lo leímos en Jeremías capítulo 25. Y cómo en Apocalipsis ya el Señor, convocando a la iglesia, la llama a mirar, a recordar de dónde ha caído. Hoy vamos a empezar a estudiar y hoy mismo vamos a terminar. ¿Qué sucede cuando el hombre se vuelve a Dios? Y acuérdense que la orden de Moisés o el consejo de Moisés, que está en el capítulo 6, que fue donde la referencia bíblica que tomamos, en el versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de mansedumbre. Dijimos que el pueblo de Israel se había olvidado, pero hoy vamos a empezar a ver ese llamado de Dios, ese llamado del Señor permanente, permanente a volverse a Él, a volverse a Él. Cuando uno lee, por ejemplo, el profeta Zacarías, en el capítulo 1 está hablando del llamamiento a volverse a Dios. Dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Estamos claros por la Biblia, por lo que conocemos, por lo que hemos estudiado, que cuando el hombre toma la decisión de volverse a Dios, Dios se vuelve a él. Pero tenemos también supremamente claro que cuando el hombre toma la decisión de apartarse de Dios, Dios también se aparta de él. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para hablar acerca de qué sucede cuando los seres humanos se han vuelto a Dios. ¿Qué ha pasado en la historia de la Biblia cuando los hombres se han vuelto a Dios? Vamos a mirar Primera de Samuel capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 hasta el 12.
Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 hasta el versículo 12. Lo voy a leer. Si no lo he encontrado, lo voy a leer, para que usted vaya poniendo atención mientras lo encuentra. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 2. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvieseis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará, escuchen esto, y os librará de las manos de los filisteos. Está Samuel hablándole al pueblo de Israel. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Tenían miedo, mucho miedo. Los filisteos eran en número, en cantidad mucho mayor. Versículo 9: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Escuchen, esto me gusta mucho. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué pasaje? ¿Qué texto? Entonces, ¿qué sucede a estos hombres que vuelven a Dios? Atienden la voz del profeta, atienden la voz de Dios, y uno descubre aquí todo un llamado para volver al Señor. Samuel les dice: ustedes lo que tienen que quitar de ustedes son los dioses ajenos. La idolatría, vamos a mencionarlos: Astaroth de entre vosotros, y se preparen su corazón y solo sirvan al Señor. Cuando uno se ha apartado de Dios, su corazón está dividido. Y necesita, para volver a Dios, tener unidad en su corazón, tener unidad de mente, no una mente dividida. Porque en ocasiones queremos servir a Dios y queremos servir al mundo. Queremos servir a los dioses que adoramos, como a la vanagloria, como a la fama, como al dinero, como a las riquezas, como a la vanidad. Y el llamado aquí es: vuélvanse a Dios. Dice entonces el versículo 4 que ellos quitaron los Baales y a Astaroth y le sirvieron solo a Dios. Se reunieron y Samuel oró por ellos. Pero mientras estaban en esta reunión, cuando los filisteos supieron que esto estaba pasando, entonces decidieron atacar al pueblo de Israel. Y lo que uno observa en el versículo es que ellos tenían mucho miedo. Mucho miedo tenían, porque dice el versículo 7, tuvieron temor de los filisteos. Y entonces dice el texto que Samuel oró por su pueblo, oró por sus hermanos, y dice el texto claramente que Dios, que Jehová le oyó, versículo 9. Entonces, yo quiero un poco que reflexionemos sobre esto. Cuando una persona se vuelve a Dios, el volver a Dios, como en este caso, trae protección, trae liberación. Protección, trae liberación y ahuyenta a nuestros enemigos. Eso es lo que este texto está mostrando. Y a mí me sorprende que termine con una expresión que todos hemos escuchado seguramente, cuando dice: hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Dios. Dice: tomó pues luego una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová.
¿Qué entonces pudiéramos decir? Que volver a Dios, volver al Señor, trae liberación. Trae liberación de una mente dividida y de un corazón dividido. Nos permite el volver a Dios enfocarnos para creer, para pensar, para estar seguros. Esto nos da confianza. Nos libera de esa mente dividida. Nos libera de hoy sí, de mañana no. De hoy creo, mañana no creo. Volver a Dios realmente nos obliga a quitar todos esos dioses ajenos que están en nosotros y a centrarnos en el Señor. Y cuando nosotros nos centramos en el Señor, en su ayuda, entonces el texto que estamos viendo aquí nos muestra cómo Dios ahuyenta nuestros enemigos. Por eso la palabra dice que al que cree en el Señor no tiene miedo de malas noticias. Por eso claramente la Biblia dice que el que cree en Dios puede estar confiado. Por eso el salmista David habla sobre eso en muchos de sus salmos. Él tiene la certeza y la seguridad cuando dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque está seguro. No está pensando, no tiene lo que estoy diciendo, una mente dividida pensando que es que yo y entonces si ya no tengo más, entonces voy a Dios. No, estamos seguros en Dios. De ahí que el mismo salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo, usted lo sabe, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una certeza, hay una seguridad, porque volver a Dios nos garantiza a nosotros seguridad, protección. El texto dice: mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden ¿en qué? En todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso está claro. ¿Cuál es el llamado entonces? Volver al Señor. Recordar dónde hemos caído, de dónde nos ha sacado Dios y volvernos a Él, volvernos a Él. Segundo asunto, volver a Dios trae salvación y liberación a la familia. Vamos a hablar específicamente de la familia, porque esa es la bendición que tenemos. El volver a Dios no solamente nos hace merecedores a nosotros a título personal de la bendición, sino que además bendice nuestra casa, bendice nuestra familia. El segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 30, el versículo 7, 8, 9, nos dicen a nosotros, nos enseñan esto que yo estoy diciendo. Vamos a pedir a Angie que nos lea segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 7, 8 y 9. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Escuchen eso. Volver a Dios trae salvación y liberación a la familia. Está el texto claro. Está hablando de vuestros padres, de vuestros hermanos que se rebelaron contra Dios. Y vuelve otra vez el versículo 8 y dice: no endurezcan sus corazones como vuestros padres y someteos a Jehová. Y vuelve el versículo 9 para decir: si ustedes se vuelven a Dios, entonces sus hijos hallarán ¿qué? Misericordia. Ahí hay una gran enseñanza. Cuando una persona vuelve a Dios, no solamente tiene la garantía de la salvación de Él a título personal,
Acuérdense que la Biblia siempre habla de la salvación de una persona, pero la salvación de una persona llega a su casa. Si se acuerdan bien, el endemoniado de Gadara, después de todo este proceso de liberación, Marcos capítulo 5 lo pueden leer, todo este proceso, cómo Satanás se enfrenta al Señor y todo esto, cómo ese hombre queda libre, cómo al terminar todo el proceso, dice la Biblia que luego lo encontraron bañado, vestido, organizado y en su juicio cabal. Y como cuando el Señor tiene que irse, entonces él quiere irse con el Señor. Claro, pues imagínese usted cuántos años esclavo, atado, endemoniado. El texto dice que él mismo gritaba por los montes, que lo ataban con grillos y con cadenas y nadie lo podía someter. Seguramente ya había perdido su casa, su familia, sus hijos, todo. Cuando se encuentra con el Señor Jesús, su vida cambia. Cuando vuelve su mirada al Señor, su vida cambia por completo. Ahora es un hombre en su juicio cabal. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su deseo? Salir detrás del Señor. ¿Qué le dice el Señor? No. Vete a los tuyos. ¿Cuáles son los tuyos? A tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que esto quiero hacer o quiere significar? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer notar aquí? Que cuando una persona se vuelve a Dios, le abre una puerta tremenda a su familia de salvación, de redención, de prosperidad. Eso es una evidencia. Ahora, déjenme irme al libro de los Hechos. Acuérdense de Pablo y Silas en la cárcel, amarrados con sus pies en el cepo, en la cárcel de más adentro, en medio de toda esta turbulencia, después que les han dado latigazos y los tienen amarrados, y ellos en un acto de reconocimiento al Señor, dice que a la medianoche oraban y cantaban salmos al Señor. Y cuando ocurre este terremoto y esta cárcel, sus muros se caen y todo cae al piso y se revienta y los presos debían haber salido corriendo y todo aquello que pasaba. Y había un carcelero, el hombre encargado de la cárcel. Cuando él ve que la cárcel se cae, que hay este terremoto, pues él lo que va a hacer, él sabía que era prácticamente reo de muerte. Porque si a él se le escapaba un preso, él pagaba con la vida. Y ahí había una cárcel y había muchos presos. Y dice la Biblia que él tomó su espada para matarse hasta que Pablo lo ve y le dice, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún mal. Pablo, que ya sabía esto, pues muchas veces había estado en la cárcel. Conocía seguramente esto. Le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y es ahí cuando empieza toda una narración maravillosa, tremenda, de cómo Pablo y Silas le hablan del Señor y cómo él, cuando ve todo esto, después de haber tenido esta experiencia, entonces dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es una tremenda respuesta que todos conocemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir esto. Volver a Dios trae salvación a la familia. Trae liberación a la familia. De ahí que, déjenme yo con paréntesis para hablar con los creyentes de la iglesia. Ustedes saben que la experiencia da para decir esto, cuando el papá y la mamá están en casa y mientras estamos pequeños, pues está bien, pero cuando ya desaparece el papá o la mamá, la experiencia que da es que cuando el papá fallece, la mamá mantiene unida la casa. Pero cuando la mamá fallece primero, generalmente la casa no mantiene unida. Es la madre la que une la casa. Y yo hago un llamado a las mujeres cristianas y no cristianas esta noche. Ustedes son el pilar que Dios colocó. Ustedes son la columna vertebral desde el punto de vista espiritual en la relación con sus hijos y Dios. Está bien que su esposo es el sacerdote. Sí, pero ustedes tienen una tremenda responsabilidad espiritual. Cuando usted, hermana, se aleja de Dios, cuando usted se olvida del Señor, usted está acarreando
también unas consecuencias que serán funestas, porque generalmente los hijos también se alejan del Señor. Conozco en este trayecto de la vida y ministerio muchas mujeres que ahora lloran, se lamentan, con mucho dolor, el haberse apartado del Señor porque arrastraron a sus hijos hacia la perdición. Usted dirá, pastor, pero es que él no los llevó al alcohol ni a la droga. No, es que una madre es una inspiración. El padre inspira también, pero ahí existe una verdadera conexión entre el hijo y la madre. Tanto, no sé si ustedes tengan esa experiencia. El día que mi madre murió, la verdad, yo sentí como que algo se me desconectó de adentro, algo se me arrancó de adentro. No sé si les haya pasado, pero a mí me pasó. Cuando mi hija Laura me anunció la muerte de mi mamá, yo estaba sentado en la sala y lo único que sentí fue como que algo me hubieran arrancado algo del pecho. Y no hice más sino arrodillarme ahí mismo, orar, darle gracias a Dios, pero tuve que llorar, la verdad lloré en la presencia del Señor hasta que yo sentí una paz, pero sentí que algo se me desconectó. Ustedes, hermanas, son el motor espiritual. La tarea fundamental de las madres es criar a sus hijos, enseñarles la verdad, enseñarles la palabra de Dios. De hecho, por obvias razones tienen más tiempo, están más en la casa, son las que tienen la oportunidad de estar con nosotros, los hijos, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. Los padres a veces salen a viajar 15, 20 días o tienen que trabajar, llegan muy tarde, cansados, a veces no hay opción. La mujer debe encabezar, ustedes, hermanas, deben encabezar el devocional, no esperar el esposo. Si se ponen de acuerdo, maravilloso, que él esté, llega a tal hora, pero son ustedes la conexión espiritual. Y yo observo en este pasaje una cosa muy interesante, como hay una conexión de salvación a los hijos y a la familia, hay liberación total. Las hago responsables a ustedes. Su dependencia de Dios creará dependencia de sus hijos al Señor. Y si usted no tiene hijos hombres sino hijas mujeres, con mayor veras. Porque las hijas mujeres son la reproducción de lo que es su mamá. Lo que ellas ven. Si la ven orando, orarán. Si la ven adorando, adorarán. Si la ven creyendo, creerán. Si la ven dudando, dudarán. Si la ven con temor, tendrán miedo. Porque la persona que más las puede influenciar realmente es usted. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje porque eso es lo que me muestra. Pero dice, porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Ha perdido usted su vigor espiritual, ha perdido usted su energía espiritual. Usted que tiene hijos en el extranjero, en otros países, en otras ciudades, que esta pandemia lo ha afectado tanto, ¿ora permanentemente por sus hijos? No, pastor, no se me han olvidado nunca mis hijos, pero se le ha olvidado orar por ellos. Se le ha olvidado las recomendaciones, hijo, está atento a lo que Dios dice, ora, llámelo, tome el teléfono, dígale, siento orar por ti, repite esta oración conmigo, ora conmigo. Y si él no es cristiano, cree en Dios, por lo menos dígale, escúchame, mientras usted ora por teléfono, dígale, escúchame, que voy a orar por ti. Él lo va a hacer. ¿Lo hace por qué? Por amor. ¿Lo hace por qué? Por respeto. Pero esa palabra que usted ora con su hijo que está en España, con su hija que está en Inglaterra, el que está en Argentina, y usted ora por ellos, esa palabra surte un poderoso efecto. Y usted está conectando a su hijo, ¿a dónde lo está conectando? A la misericordia. Dice el texto claramente, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Entonces la oración es demasiado importante. Y quiero leer, o que Angie nos ayude leyendo el 26, 27 y el 31, perdón, del 31 al 1, para que ustedes vean cómo terminó ese pasaje. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes y levitas, puestos en pie,
bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Si oyen lo que dice, la oración fue oída. Y entonces cambiaron su actitud, tumbaron las imágenes y volvieron a su casa. Cada uno volvió a su posesión. ¿Cómo volvió? En paz. ¿Quiere paz en su familia? ¿Quiere paz en la vida de sus hijos, de sus nietos que seguramente ni conoce? Pues vuelva hacia Dios. Y como leímos al principio, Dios se volverá a usted. Y ya debo estar terminando. Voy a la tercera. Si Dios trae salvación y liberación a la familia, este tercero nos dice que volver a Dios restablece tu economía y bendice tus finanzas. Porque ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Nuestra vida es arrancado completamente el temor. Eso fue lo que dijimos. Hay protección de Dios, hay liberación. Él ahuyenta a nuestros enemigos. Segundo, volver a Dios trae salvación y liberación a la familia. Ya hemos hablado de la familia, de la conversión de los hijos, del cuidado de Dios por sus hijos. Ahora vamos a leer cómo el Señor dice, vuélvanse a mí. Cómo volver a Dios restablece la economía. Porque generalmente cuando uno se aleja de Dios, su economía también empieza a fenecer, a fallecer, a acabarse. Y sufre. Incluso recibe mucho dinero, pero no ve el dinero, no lo percibe. Parece que entra por un tubo, entra por una boca y sale por la otra igual como entró. Volver a Dios restablece tu economía y además bendice tus finanzas. Angélica nos va a ayudar para que ustedes observen, o déjenme, más bien, Angélica nos ayuda en la segunda parte, yo voy a la primera parte, a Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 9. Y tengo que decirlo porque la Biblia lo dice. Mire lo que dice. Desde los días de vuestros padres, Dios hablando de Israel, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Dice el Señor, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Escuchen la pregunta, es que todavía le preguntamos, ¿en qué hemos de devolvernos? Y entonces Dios les responde, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis ¿qué? Robado. Seguramente, si usted me está escuchando y no es cristiano o es enemigo de la iglesia, usted está diciendo, preciso, ahí está ese pastor ya hablando de diezmos y ofrendas, porque usted no ha considerado las otras cosas que yo he dicho. Usted no ha considerado que yo he hablado de la protección, de la liberación de los enemigos. Usted eso no lo ha considerado. Usted no ha considerado que yo he enseñado que la Biblia dice que si nos volvemos a Dios, Él nos liberará de todas aquellas cosas que no podemos nosotros a título personal hacerlo. Usted no ha considerado que yo acabo de hablar de la familia, cómo Dios restaurará su casa y su familia. ¿Y sabe que conozco gente con mucho dinero pero sin familia? Conozco a gente con mucho dinero y muchas riquezas pero sin hogar. ¿Sabe que conozco mucha gente con muchas riquezas, sin familia y sin hogar, pero alcohólicos, drogadictos, hombres llenos de lujuria, mujeres llenas de pasiones vergonzosas, vergüenza para la sociedad?
llenos de ira, iracundos. Conozco a algunos incluso que están en la cárcel porque en momentos de ira lo que hicieron fue tomar un arma y matar a otra persona, y ahí están pagando 20, 25 años de cárcel. Porque usted está pensando es en lo que voy a decir. Pero yo no puedo cambiar la Biblia. Si usted mira la Biblia en la versión que quiera y si la mira en la versión nácar colunga de la Iglesia Católica, va a encontrar lo mismo que yo estoy leyendo acá. Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿En qué? En tu economía. Porque este mundo secular, como esa es su prioridad, como esa es su pasión, el dinero y las riquezas, entonces cuando alguien trata de enseñarle sobre esto, inmediatamente encuentra rechazo. Y yo sé que muchos dicen pastores hijuetantas, pícaros. Usted puede pensar lo que quiera, que a mí no me importa. Yo he trabajado toda mi vida. Y toda mi vida, desde niño, aprendí a diezmar porque mi madre me lo enseñó. Me daban 100 pesos a la semana, 20 pesos diarios para yo ir al colegio. Y mi mamá, cuando nos los iba a dar, sacaba 10. Y decía, estos no son de ustedes, estos le pertenecen a la obra de Dios. Y yo aprendí a hacerlo. Y lo he hecho toda mi vida y aún lo hago. Y lo haré hasta que me muera. Y eso se lo transmití a mis hijas. Y son fieles y lo hacen cada uno en su empleo, en la proporción del dinero que cada una gana. Lo hace, sea mucho o poco. Igual lo he hecho yo, mucho o poco. De niño hacía 10 pesos. Ya luego fue más y más y más. Y Dios me ha permitido diezmar en abundancia para su obra. Ni siquiera restringiéndome nada. Porque lo aprendí. Entonces he vivido toda la vida sin necesidades, bendecido por Dios, porque yo atendí a la voz de esto. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Es la pregunta. Pues vosotros me habéis robado, dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en diezmos y ofrendas. Y a mí lo que no me gusta es la sentencia que hay, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y ahí es donde quiero que ustedes reflexionen. Tomar lo que le corresponde a Dios es robar. Tomar lo que le corresponde a Dios y a su obra es robar a Dios. Y ahí también tenemos que volvernos. Por eso el versículo 10 hasta el versículo 12, yo quiero que lo vean. Angie nos va a ayudar de ahí en adelante porque quiero hacer observación en los dos últimos versículos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué interesante esto. Y el texto es literal, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Pero el texto dice traed todos. No es una parte. Algunos creen que simplemente tomando una parte y metiéndolo en un sobre y llevándolo a la iglesia es suficiente. No, dice todos los diezmos. Y siempre he dicho esto y estoy corriendo el riesgo que a usted no le guste, pero no me importa. No es el 8%, ni es el 9%. Tampoco es el 11%, ni el 15%, ni el 20%. Es el 10%. Porque eso es otra cosa que no acepto. Entre más le des a Dios, porque la Biblia no dice así, más te dará Él a ti. No, no es así. El texto es literal, 10%. Ya. ¿De qué? De tus ganancias, de tus utilidades. Pero me llama mucho la atención que el texto dice, os abriré ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. He tenido la oportunidad, porque cualquiera puede decir que esto era para Israel, que en nuestro tiempo no. Y cuando hablan de nación,
Me sorprendo mucho porque tuve un amigo que era piloto y ese piloto era israelita, judío. Y algún día le pregunté, dijo, yo llevo mis diezmos, entrego mis diezmos, autorizo mi empresa para que retire mis diezmos y los entregue. Pensé que era una cosa así como que no tenía mucha importancia. Y entonces algún día escuché a un embajador, a un cónsul de Israel en Colombia decir que ellos autorizaban a su gobierno para que retiraran el 10% de su sueldo para la obra, porque eran consagrados a Dios. Ustedes saben el tamaño de la nación de Israel, una nación que es atacada por, ustedes lo saben, lean cualquier periódico que quieran, el que quiera, un periódico serio, léanlo en cualquier idioma y siempre van a encontrar la mención de Israel, una nación tan pequeña, tan poderosa, a los cuales muchos le tienen miedo, y es una nación próspera. Una nación que aprendió a hacer fértil el desierto porque es promesa de Dios para ellos. Y también para nosotros, porque el texto está diciéndolo claramente, abriré las ventanas de los cielos y derramaré a ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Y el texto en la entrada dice, vuélvanse a Dios en esa área y entonces Dios se volverá a ustedes. Pero cuando usted se aleja de Dios en cualquiera de estas tres áreas, el texto dice literalmente que entonces Dios también se alejará de nosotros. Y ya cierro. El día de hoy voy a leer algo que está en el libro de Job. Voy a leer Job capítulo 22, en el versículo 21. Miren este consejo que da Job. Vuelve ahora en amistad con él, está hablando de Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu casa la aflicción y el dolor. Y empieza a hablar de riquezas materiales. Dice, orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de sus manos, éste será librado, es decir, por el cumplimiento a su palabra. Entonces, ¿mantendrás tu bendición? ¿Renovarás tu bendición? Lo que el Señor dice en Zacarías claramente, lo acabamos de leer al iniciar, es: volveos a Jehová y Él se volverá a vosotros. Tres áreas importantes: tu vida personal, teme a Dios, busca a Dios, y entonces Él te protegerá, te liberará y ahuyentará a tus enemigos. Vuélvete al Señor y Él traerá liberación y salvación a tu familia y protección a tus hijos. Y vuélvete a Dios y Él restablecerá tu economía, bendecirá tus finanzas, y entonces podrás satisfacer todas tus necesidades y bendecirás la obra. Le damos gracias a Dios por su palabra. ¿Y cuál es la invitación? La invitación es volver al Señor. La invitación es volver a Él. Es una invitación permanente. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos ayude a vivir conforme Él quiere. Volviendo nuestros ojos a Él, encontraremos su misericordia. Padre nuestro, te damos gracias. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias porque esta palabra está plantada en nuestro corazón. Señor, pedimos por aquellos que la han oído. Permite que puedan volverse a ti. Que podamos volvernos a ti si hemos fallado en algo. Que podamos volver a mirar, a cumplir, a obedecer tu palabra. Y entonces tendremos tu protección, el cuidado de nuestra familia y la salvación y el cuidado de ellos. Y de la misma manera, Señor, tu prosperidad
económica. Gracias, Padre. Gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos entonces el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Que descansen. Feliz noche para todos.